Advertencia. El episodio de hoy es un análisis cultural sobre mitos de Internet, ficción digital y su relación con la crónica histórica. Todo el contenido que se presenta es con fines de entretenimiento, sin mostrar material explícito y se sugiere discreción. Nacieron en foros anónimos, se compartieron como simples historias de copiar y pegar, pero terminaron convirtiéndose en las peores pesadillas del mundo moderno. La realidad muchas veces no le pide nada a la ficción de Internet. Es por eso que hoy analizamos el folclore moderno de las creepypastas, los espacios liminales de la mente y los casos reales más oscuros del Internet actual. Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Bueno, pues hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta. Y el día de hoy tenemos con ustedes una temática a la que siendo millennials llegamos posiblemente rayando y quizá les haya tocado mucho más a la generación centennial, o al menos para aterrorizarlos. Digamos que podríamos definirla como la evolución de estas leyendas urbanas, que esas sí nos tocaron mucho a la generación millennial, ahora transferidas al mundo de la Internet. Pero antes les pedimos que nos dejen su like, comenten y compartan y dejen sugerencias para que les traigamos más cosas de este estilo al canal. Justamente hace unas semanas alguien nos dejó un comentario por ahí. Un usuario llamado ashcerda221b nos dejó un comentario en un video ya bastante antiguo que hicimos hablando de una de las obras de Edgar Allan Poe, uno de nuestros escritores favoritos, mencionándonos un cuento de otro autor y que nos dijo que estaba muy bueno y que a él o a ella, no sé qué sea, querido suscriptor, lo anotamos por supuesto. En nuestra máquina invisible, no es... Lo anotamos para traerlo posteriormente al canal. ¿Cuál ustedes, si tienen alguna sugerencia? Recuerden que en este canal hablamos de todo lo que nos gusta: cine, música, películas, anime, temas como el de hoy, que son así chilositos, misteriosos, que nos encantan. Si tienen una sugerencia, déjenla en los comentarios y por supuesto que la vamos a traer. Así es. Justo como el día de hoy, que esta fue una sugerencia de la prima Belinda, que por cierto le mandamos un saludo a ella y a Victoria con especial dedicación, ¿verdad? Así. Bueno, para Victoria es un poquito No importa que crezca mórbida, ya pero haciéndose fuerte con estas historias. Así es. Ella la pidió, la prima Belinda. Esperamos que les guste mucho a ella y a todos ustedes. Le echamos muchas ganas. Ahora sí, ¿qué te parece? Sin más dilación, como dicen por ahí, vamos a comenzar. Ok. Los creepypastas son historias cortas de terror nacidas en Internet. Su nombre proviene de la unión de creepy, tenebroso, y copy-paste, copiar y pegar, ya que surgieron como relatos anónimos que los usuarios copiaban y reenviaban en foros, blogs y cadenas de correo electrónico para asustar a otros. Comenzarían a surgir a principios de los años 2000 y tendrían una semilla en esas leyendas urbanas que se contaban como un rumor, de los cuales nadie tenía pruebas, pero tampoco dudas. El término se acuñó alrededor del año 2006 en el polémico foro 4chan, donde los usuarios comenzaron a compartir activamente sus propios textos de terror. Muchos consideran que el primer relato de este tipo fue The Cover, de 2001, una historia escrita en primera persona sobre la exploración de una cueva que incluía fotografías, haciendo que los lectores creyeran que era un suceso real. La explosión de estas historias llegaría a partir de 2009 con la creación de Slenderman, el hombre delgado, un ente misterioso sin rostro que se viralizó rápidamente a través de fotografías manipuladas en el foro Something Awful. Tras su éxito, surgieron otros personajes e historias icónicas que se convirtieron en auténticas leyendas. Jeff the Killer, Smile Dog, el incidente de Calamardo o los Backrooms comparten con las leyendas urbanas ese tono realista. Fingen ser material recuperado, diarios personales o grabaciones perdidas. Esto difumina la línea entre la realidad y la ficción, convirtiéndolos en lo que muchos consideran el folclore moderno de Internet.
habiendo escuchado la definición de creepypasta como tal, esta temática ya nos tocó siendo mucho más adolescentes. Creo que más bien somos esta generación que habría crecido con las leyendas urbanas, ¿no? No sé si tú te acuerdas de algunas de ellas, por ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, que si las Cabbage Patch, yo recuerdo mucho que una amiga de hecho tenía por ahí una Cabbage Patch, se contaba en todos los grados de primaria que cobraban vida en la noche y que se levantaban, todo esto, claro, ¿no? Claro. Recuerdo también aquella otra leyenda urbana de los dulces, estos dulces que se llamaban dominó Picapiedra. o picapiedra, Sí, que se decía que traían... A mí me tocó esa leyenda, yo soy un poco mayor que tú, entonces Sí. evidentemente ya es una leyenda muy vieja. Sí. Y de hecho, fíjate que esa leyenda creo que viene desde el 88, 89, Uy. que le decía a los niños, primero que no recibieran dulces, porque se regalaban algunos dulces, Sí. y se corría el rumor de que pues así se llevaban a un niño, ¿no? Así es. Y la realidad es que después se convirtió en esta leyenda en la cual estos dulces picapiedra, que para quienes no lo sepan eran pequeños caramelos macizos, adentro traían un tatuaje de esos que se ponen con agua, Así es. que la mayoría nos lo poníamos con la saliva y nos lo pegábamos Sí. ahí con la baba, que se supone que este tatuaje tenía agente nocivo, Así que es. pues con eso te llevaban o que les fueras a comprar más y más, ¿no? Así es, Ya saben, vitaminas de la calle. Así es. Entonces, este tipo de situaciones se empezaron a correr, pues fueron nuestras leyendas urbanas, ¿no? Totalmente, creo que crecimos mucho más con estas leyendas, o chavos que ya eran un poquito más adolescentes, ya más grandes. En esta época de los 90 igual se decía mucho, ¿no? Que en estos lugares públicos, los cines, los antros, había ciertos artefactos. Sí, te ahí, inyectaban líquido ahí o contagiaban alguna enfermedad, ¿no? alguna enfermedad muy grave, ¿no? Muy, muy grave, ¿saben a lo que nos referimos? Sí, ya saben las políticas de YouTube. Así es. Que por cierto, este guión lo escribí, la verdad, con mucha dedicación. Sin embargo, le tuvimos que cambiar ahí ciertas cositas. Ponerle parches. Porque YouTube se pone un muchito payasito, como si dejando de pronunciar una palabra dejara de existir mágicamente en el mundo, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, esperamos que de todos modos lo disfruten mucho. Pero sí, había esta leyenda, ¿no? De que te podían dar un pinchacillo, te Sí, inoculaban algo, ¿no? Así es. Y que por cierto, si quieren que hagamos un programa especial hablando justamente de leyendas urbanas, muy de los 90s, Sí. y muy inicios de los 2000s, más bien noventeras, si quieren que traigamos uno de estos programas de leyendas urbanas, ya saben lo que tienen que hacer. Ya pasados la década de los 90s, ingresando los 2000s, que fue cuando llegó, yo creo que ya de una manera mucho más masiva el internet a los hogares, menos aquí en México es lo que yo recuerdo. No sé tú, yo tuve computadora más o menos en el 99 o en el 2000, y pues justo todas estas leyendas urbanas, estos rumores, ¿no? Que había, se trasladan al mundo digital. Es el equivalente a lo que había antes, ¿no? Aparte de estas leyendas urbanas, también existían estas cartas cadena, que pues es el equivalente a lo que sucedía en los emails. Mandaban una carta a tu correo en casa, en la cual venía una leyenda, que narraba una historia trágica, Sí. con un final sórdido, y que Sí. normalmente tenía un contexto sobrenatural, y te decían Así que es. si no fotocopiabas esa carta y se la mandabas a 10 personas, algo malo te iba a suceder. Así es. Esto sucedió también cuando estaba el internet en los emails. Me acuerdo muy bien que me llegaron a mí 2 correos, precisamente uno de Smile Dog y otro de una chica que había cometido autólisis Ajá. y su alma no descansaba en paz y Sí. que necesitaba reenviar este correo. Así es. Eso se hacía con 2 sentidos. El primero obviamente era compartir estas cartas cadena, pero el segundo, en mi caso como sé de informática, lo que se hacía era incluir un pequeño troyano dentro de lo que son estas imágenes del Smile Dog, que era Así el es. perro sonriente. Ajá. Se veía un poco grotesco, era un husky, yo me acuerdo Es en un mi caso, husky, sí. me tocó un husky sonriente. Sí. Y la hay chica... hay dos versiones. Ajá, Sí. y de la chica de la que te hablo, claro, fotomontaje. Pero bueno, pues obviamente no sabías de esto, pues no Asustaba, te ¿no? asustaba Sí. porque abrías la imagen. Eran los primeros troyanos Son que los- te invadían las- tu computadora. Las típicas creepypastas.exe, ¿no? Ándale, Muy, muy exacto, típicas. exacto. Que por cierto, no vamos a hablar de ellas, justamente regresando a esto de las generaciones a las que nos tocó esto o no. Creo que los millennials incluso llegamos a reírnos de ciertas Sí, de estas algunas. creepypastas que nos parecen completamente, incluso mal escritas, ¿sabes? Como que... Sí, se lo dices sacan. esto, ajá. Mira, te vas a Vamos a se lo sacan de la cola. Así. Está muy obtusa, muy sonsa, ¿no? A mí, por ejemplo, Slenderman es una de las que menos No, me y no te gustan. creas. Fíjate que Slenderman, a pesar de todo, está mala, pero no Sí. está tan mala. Hay cosas Hay horribles otras muy como malas. Momo
o el Ayuwoki, que debe... El Ayuwoki es un... Son de risa, son cómicas. Es tan ridículo, ¿no? Como las películas serie B, ¿no? Son tan tontas, tan mal hechas, que ya te gustan, ¿no? Sí, son divertidas. Así es. Y son muy infantiles, evidentemente, pues son hechos por los niños, ¿no? Sí, realmente. por chavitos. Pero pues se popularizan precisamente por lo mismo, ¿no? Así es, y que de hecho, por ejemplo, en el caso de Slenderman, muy independientemente que a mí no me gusta, no me llama la atención, se ha saltado a la realidad. En este caso hubo 2 niñas en Estados Unidos que llevaron a su amiguita, una tercera niña, ahí a los bosques y cometieron ciertos detalles, ciertos actos con su compañerita, justamente influenciadas por esta creepypasta de Slenderman, ¿no? Sí, porque también se forma todo un mundo alrededor de esto, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, el mismo Slenderman tiene videojuegos, películas. Entonces, obviamente, también hay creepypastas que han saltado a la pantalla grande, ¿no? Totalmente. A la literatura, porque hay algunos que incluso ya pasan a los libros y les han formado todo un universo, ¿no? Así es, de hecho, los Backrooms, por ejemplo, que está justamente ahorita muy, muy de moda y que está la película, vamos a hablar de ella, de hecho es una de las creepypastas que traemos, así que quédense, y que justamente hay otras creepypastas más allá de los incidentes de Mickey Mouse, Calamardo, la de Rugrats sí me gusta, fíjate, ¿sí? ¿no? Que de también hecho la de los supercampeones, que es bien trágica, también, ¿no? La de los supercampeones, esas son buenas, son mejores. Sí. Sin embargo, el día de hoy nos vestimos de manteles largos, porque trajimos unas que la verdad, a nuestro criterio obviamente, y que yo creo que aún así van a compartir el gusto y el detalle que tuvimos para elegirlas, porque creo que son algunas de las más sórdidas, de las más aterradoras. La mayoría de ellas que traemos no son, digamos que fantasiosas o que tengan estos toques sobrenaturales. Están muy bien estructuradas. Tienen una verosimilitud con la realidad muy, muy perturbadora. Ahora sí, ¿qué te parece si empezamos ya? Claro que sí, y yo les traigo también algunos casos que pueden sorprender y pueden ser muy similares a los temas de los que hablamos. Los temas de las creepypastas, así. Pero bueno, vamos a empezar. Y como otro dato extra, aquí vamos a ir de menor a mayor, entonces quédense hasta el final porque vamos a empezar con lo más suave y nos vamos a ir a lo más denso y oscuro. Así es. Anora Petrova es una creepypasta que comenzó a circular en internet alrededor del año 2011 o 2012, en páginas de historias paranormales o foros como Creepypasta Wiki. Anora Petrova es presentada como una joven patinadora artística nacida en 1991 con grandes aspiraciones de llegar a los Juegos Olímpicos. Descubre que Wikipedia tiene una página sobre ella, pero lo extraño es que la información que aparece allí predice su futuro con exactitud. Al principio, las predicciones son positivas: victorias en competencias, ascensos en su carrera. Sin embargo, cuando Anora intenta editar la página para manipular su destino, las cosas empiezan a salir mal. Poco a poco, las predicciones se vuelven más oscuras, traicioneras, fracasos, pérdidas de amistades. Finalmente, la página anuncia su destino final, y Anora entra en un estado de paranoia y desesperación. La historia termina con un tono fatalista. Anora no puede escapar de lo que está escrito, y su intento de controlar su destino solo acelera su caída. Pues empezamos con esta historia que tiene su toque sobrenatural y muy fantasioso también, ¿no? De encontrarte con una página de Wikipedia que tiene tu nombre y que dice qué va a pasar contigo en el futuro próximo, ¿no? ¿Qué opinas de esta creepypasta? Pues me gusta mucho, está interesante. De hecho, es la primera vez que escucho esta historia de Anora Petrova. Se nota que ya no es de mi época, es un poquito todavía más para acá. Me pareció muy interesante. Lo único que yo puedo asemejarlo, por ejemplo, no es con una leyenda urbana, sino con una película que vimos, que es esta del periódico, esta película japonesa, en la cual le aparece a una persona un periódico donde ve destinos fatalistas, y aquí nos enseña algo. Lo que se muestra muchas veces no está destinado para que uno lo cambie, simplemente está destinado para ser visto. Muchas personas intentan cambiar en esta película los destinos que les aparece, y cada vez que intentan hacer un cambio, las cosas se empeoran, como le pasa a Anora, ¿no? En esta leyenda urbana. Entonces sí tiene un grado de oscuridad muy fuerte. Creo que evidentemente es muy juvenil la historia, pero sí tiene esos tintes oscuros, y te hacen preguntarte, ¿qué pasaría
si tú supieras qué va a pasar mañana? Así es. ¿Qué cambios harías? ¿No? Eso lo hemos visto hasta en películas como Destino Final, precisamente. Justamente, sí. En Frequency, por ejemplo. Que son películas todavía muy, muy amigables, ¿no? Sí. En muchos aspectos. Pero que sí que te hacen esta pregunta. Así es. Y bueno, en lo personal, esta creepypasta me suena interesante, me suena muy curiosa. Y tú traes un poco de información acerca de algo que se le parece mucho, ¿no? De algo. Así es. Yo conocí esta creepypasta hace ya algunos años, bastantes años, y me parece que la escuché narrada por Dross por primera vez. ¿Sí? Sí. Fíjate, Sin a mí, embargo, yo he escuchado muchas narraciones de Dross y no las recuerdo. ¿No la recuerdas? Sí. Sin embargo, pueden todavía ser leída en los foros. Recuerden que todo esto se los voy a dejar en caja de descripción para que ustedes lo vayan a leer y a experimentar de primera mano, por supuesto. Lean. Sí, la puedes leer en los foros y de hecho está escrita en un formato de mail que Anora le manda a Bri, que es su ex amiga y su rival de competencia, y que llegado el punto se le acusa a Anora de haber hecho trampa con los patines de su amiga rival Bri, para que ella pierda, ¿no?, la competición. Y justamente este punto de la creepypasta me recordó muchísimo al caso real de Tonya Harding y Nancy Kerrigan, que por cierto vimos la película cuando salió en el cine, ¿te acuerdas? Sí. Genial esta película. Que por cierto, el señor de enfrente en el cine se estaba durmiendo y estaba desfuergado, ¿de acuerdo? Así es, pero bueno, estas dos patinadoras sobre hielo, es el caso real, déjenme comentarles, ocurriría en enero de 1994 y fue cuando Kerrigan fue atacada fuertemente en la pierna por un hombre contratado por el ex esposo y guardaespaldas de Harding. El objetivo evidentemente sería sacarla de la competencia y favorecer así a Tonya en el campeonato y los Juegos Olímpicos. Esto vale decir también que Tonya sí era una mujer blanca, una mujer rubia. Sin embargo, como venía de barrios un poquito, digamos que más humildes simplemente, ¿no? De menos poder adquisitivo, socialmente inferiores, y el patinaje en hielo siempre se consideró pues un deporte, digamos, de niñas bien, de niñas fresas. Sí, de otro nivel socioeconómico. Así es, ¿no? Los jueces nunca la favorecían y había mucho elitismo, ¿no? Elitismo, entonces le hacían el feo a mi Tonya. Entonces ella se ve, digamos que orillada a jugarle chueco para poder llegar finalmente a los campeonatos y los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Finalmente Nancy Kerrigan sí se recuperó de la pierna y compite en estos juegos que se llevaron a cabo en Lillehammer en febrero del 94. Nancy ganó la medalla de plata y Tonya sí también pudo competir, pero terminó en el octavo lugar. Sí, ya para ese entonces ella ya tenía mucha presión encima. Muchísima. Y era mucho más complicado con la presión emocional y mental, porque tenía, pues obviamente con las fuertísimas críticas del público, ¿no? De verla como una delincuente, villana, como sí, una villana. Totalmente. Y ese fue uno de los pesares que tuvo, yo creo que Tonya a lo largo de su carrera, ¿no? Y no solo eso, déjenme comentarles que en este caso Tonya, al igual que en esta creepypasta, ella negó haber participado en esta planificación, aunque después sí admitió haber encubierto información que ella tenía sobre este atentado, ¿no? La declararon culpable de obstrucción de la justicia, recibió una multa, servicio comunitario, pero lo peor de todo, déjenme comentarles que fue un golpe yo creo que terrible para ella, y fue la prohibición de por vida de competir en eventos de la Federación de Patinaje de Estados Unidos, ¿no? Un golpe muy muy fuerte, pues fue este castigo que se le dio a Tonya. Y que por cierto, en esos años, en el 94, 95, me acuerdo mucho yo de haber recibido la Barbie patinadora, Mira. Lo recuerdo perfecto, y que es esta Barbie que también la homenajearon mucho en la nueva película con Margot Robbie, que es este trajecito de muchos colores muy vibrantes, muy fosforescentes, muy fosfo. Y a mí esa Barbie me encanta, todavía la tengo en mi colección. Pues fíjense cómo es que este tipo de realidades y la ficción van de la mano, ¿no? Porque de alguna manera quizás quien escribió esta historia se inspiró en la historia de Nancy Kerrigan y Tonya Harding. Así es. O quizás hubo alguna coincidencia, no lo sabemos, ¿no? Así es. Recuerden que se las dejo en caja de descripción para que ya sea que la vayan a leer, la escuchen con Dross o la escuchen leída por alguna otro youtuber. A lo mejor deberías de tratar algunas leídas por ti, ¿eh? Así es. Déjenme su comentario y su like si quieren que les lea algunas creepypastas. Claro que sí.
Vamos a continuar con alguna otra, ¿qué te parece? Ok, vámonos al que sigue. El experimento ruso del sueño fue creado por un usuario llamado Orange Soda, quien lo subió originalmente a la wiki de Creepypastas el 10 de agosto del 2010. En el año 1947, científicos soviéticos deciden probar un compuesto químico experimental para mantener despiertos a 5 prisioneros políticos durante 15 días seguidos. Al principio, los sujetos se mantenían tranquilos, pero con el paso de los días comenzaron a mostrar signos de paranoia, hostilidad y locura. Después de varios días sin dormir, los prisioneros se infligían daño severo a sí mismos, llegando a comprometer su propia integridad física sin perecer, viviendo en un estado grotesco, movidos por una fuerza inexplicable. Los investigadores deciden detener en este punto el experimento, para sorprenderse cuando los sujetos comenzaron a suplicar que se les dejara despiertos, rogando por seguir respirando aquel compuesto y afirmando que el sueño significaba el fin absoluto. Hacia el final de la historia, todos los personajes perecen, exceptuando al científico narrador, que sería perdonado por razones desconocidas. Híjole, pues aquí definitivamente damos un salto bastante significativo. Así es. De la ficción a algo más relacionado ya con la realidad, ¿no? Sabemos perfectamente cómo es que los gobiernos invierten sumas escandalosas en recursos de defensa, especialmente después del segundo conflicto, cuando llegaría esta gran rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, justamente, ¿no? Así es. No sé tú, ¿qué opinarás de esta creepypasta? Si le encuentras algún parecido con la realidad, porque muchísimo. Hay uno japonés que ahorita les voy a comentar, pero cuéntanos tú qué opinas. Bueno, pues mira, de principio, este es uno de los más factibles, yo creo. Sí. Porque sabemos perfectamente que desde hace mucho tiempo se han liberado expedientes y documentos en los cuales se ha hablado de cómo se han experimentado con las personas durante mucho tiempo con fines médicos, entre comillas. Esto no me sorprendería nada. Y yo les traigo algo que de alguna manera se parece un poquito más a este caso, y ahorita les voy a leer el dato. En 1964, Randy Gardner, un estudiante de 17 años, impuso un registro al pasar 11 días continuos sin conciliar el sueño. Aunque experimentó severas alucinaciones cognitivas y visuales, logró salir adelante. Desafortunadamente, los registros históricos de la época del Segundo Conflicto Mundial en Europa muestran un panorama mucho más sombrío, donde se realizaban procedimientos clínicos sin ninguna ética ni consentimiento en contra de prisioneros, hechos que quedaron registrados en los tribunales de Nuremberg. De igual forma, las actividades del Escuadrón 731, que ya nos platicará Violetita en un momentito, fueron eventos de este tipo. En el caso de Randy Gardner, les comento yo, al leer esta información me pareció muy curioso porque fue sometido a esta privación del sueño. Ajá. Y en efecto, como nos cuenta la historia, empezaron a tener alucinaciones, empezó a tener paranoia extrema, empezó a tener alucinaciones auditivas y visuales. Y es muy complicado porque, por lo que dicen los médicos, es muy raro que una persona pueda llegar a tener más de 5 días sin poder dormir. De hecho, sí, el cerebro no está preparado para tanto tiempo sin sueño. Lo que se espera, pues, es que uno perezca. Este caso de este chico fue documentado. Mostraba precisamente lo que sucedía con una persona que se queda días sin dormir, privado de sueño. Y de hecho, no ha habido ninguna persona que supere este récord. Las personas que han intentado de una manera obligada o no romper este récord han perecido, lamentablemente. El cuerpo no aguanta, la mayoría pues muere por un shock o su corazón deja simplemente de funcionar. De hecho hay casos, recuerdo un caso de un tailandés que falleció por exceso de videojuegos o de estar trabajando, no recuerdo. Pues también fueron horas de estar trabajando, horas de privación del sueño. El cerebro no aguantó y pues simplemente se reinició todo su sistema, pero ya no se reinició al 100, se quedó apagado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de historias, por ejemplo, el experimento ruso del sueño tiene una particularidad. En la historia que nosotros escuchamos en YouTube, por ejemplo, viene la imagen de un rostro y un cuerpo que está todo seco, como si tuviera los huesos pegados, porque la historia nos narra precisamente de que hubo lesiones hacia su cuerpo y demás. No sé si tú sabías, pero esta imagen proviene de que es una obra de arte. Quien hizo este creepypasta le tomó una imagen, o al menos se menciona esto en estos foros, y de ahí vino esta historia, ¿no? Que de ahí se inventaron todo, que este personaje era uno de los sobrevivientes que estaban dentro de esta celda
y que habían sido sometidos a este gas, un gas nervioso que no les permitía dormir. Tiene su nombre incluso el personaje, no recuerdo el nombre, pero sí es muy tétrico, ¿eh? De hecho, sí les puedo decir que el personaje, la imagen por sí misma es muy tétrica. Sí, sí lo es. A ver si nos traes el dato completo en alguno de los shorts. Sí, ¿Quién claro. hizo la obra? Así es. Si se exhibió y algo por ahí. Sí, ¿no? sí, sí, de hecho se los voy a traer. Pues salido yo creo que de la imaginación imaginación retorcida y de los cuestionamientos muy retorcidos de la humanidad. Es lo que pasaba con el Escuadrón 731, este infame escuadrón que justamente estuvo operando en las épocas en las que esta creepypasta se llevaría a cabo, ¿no? Ya que estuvo activo de entre 1937 y 1945. Así es. Realizando algunos de los procedimientos médicos más sórdidamente crueles y letales en la historia de la humanidad. Algunos de ellos serían las intervenciones directas en vida, remoción de miembros de los prisioneros, eran intervenidos quirúrgicamente sin anestesia con el fin de estudiar el comportamiento de los órganos, de los efectos de padecimientos biológicos, también del umbral del dolor, así lo cual es, sí, era terrible, ¿eh? Sí, no, da un terror saber de esto que sí, verdaderamente... Sí. De hecho, son cosas tremendas, porque cuando te pones a ver, porque hacían, híjoles, uno, se los juro que ya no quiere saber más. Sí, ¿no? sí. Llega un punto en que dices, prefiero la ignorancia, ¿no? Y muchas veces lo más tétrico de esto es que, al igual que esta leyenda urbana, o el de este escuadrón y demás, se han traducido también en la medicina moderna, ¿no? Muchos remedios que tenemos han venido en base, pues, a este tipo de cosas, ¿no? Así es. De hecho, hablando justamente de infecciones, se inoculaba a estos prisioneros, que también vale la pena mencionar, que serían principalmente prisioneros chinos, coreanos y rusos, ¿no? A ellos se les inoculaba con varias afecciones, como la peste bubónica, por ejemplo, el cólera, el antrax, algunas otras condiciones graves, y que de hecho llegaban a liberar a estos sujetos en aldeas y observaban en tiempo y forma cómo es que se propagaba esta afección. Terrible. ¿No? Lamentable totalmente y desafortunadamente ya no tan increíble. Muchos de estos científicos líderes del Escuadrón 731, como el mismísimo Shiro Ishii, que creo que es el más famoso de estos, recibirían inmunidad por parte de Estados Unidos. Qué raro. A cambio de entregar datos de su investigación, ¿no? Sí, claro. Evidentemente eran completas todo esto. Sí, completamente. Que creo que no puedo decir esa palabra, pero bueno, ya la estaré censurando. Ya la censuras. Y que definitivamente creo que escalamos a un nivel ya de una creepypasta mucho más factible de que suceda o que de hecho haya sucedido en la vida real. Claro, completamente de acuerdo. A mí no me sorprendería incluso durante los conflictos actuales que hay en Medio Oriente o con Rusia y demás. Ahí también hay cosas que han sucedido que digo, es tremendo lo que pasa, ¿no? Así es, pero bueno, después de este salto sórdido que dimos, realmente de Anora Petrova esto es guau, ¿no? Un salto enorme. Vamos a continuar, ¿qué te parece? Ok, el que sigue. La creepypasta de los Backrooms comenzaría el 12 de mayo de 2019 dentro del foro 4chan, donde un usuario anónimo publicaría una fotografía de un pasillo vacío con papel tapiz amarillo. Otro usuario añadiría el perturbador texto que daría inicio a esta leyenda de internet. Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los Backrooms. Esta premisa sobre espacios liminales infinitos se viralizó y evolucionó hasta convertirse en una franquicia masiva de la cual recientemente se ha estrenado su película en este 2026. Los Backrooms o habitaciones traseras hacen referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos de la realidad. Estos estarían llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas y que aparentan extenderse sin fin. Estos niveles estarían habitados por extrañas criaturas denominadas entidades y por algunas pocas personas que han tenido la desgracia de entrar en ellos. El acceso ocurriría por la interacción de la persona con materia anómala o corrupta, como por ejemplo atravesar accidentalmente una pared o un suelo supuestamente sólido, como si no estuvieran ahí, o interactuar con una puerta anómala o situada donde no debería estar. Salir de estos espacios inmensos con luces fluorescentes y paredes amarillas sería casi imposible, a excepción
de encontrar medios externos como portales interdimensionales o niveles específicos de difícil acceso. Pues un pequeño descansito antes de volver a las creepypastas más fuertes. Ajá. Y fíjate que esta es una creepypasta que normalmente considero que no llamaría mi atención, te lo confieso. Sin embargo, también te confieso que analizándola un poquito más a detalle, esto también hay que decirlo gracias a la película que recientemente se ha estrenado, te puedo decir que definitivamente es una temática que sí capta mi interés, totalmente, ¿no? Evidentemente tenemos estos espacios liminales, los cuales se definen como lugares de transición. Es decir, que son lugares donde naturalmente no te vas a quedar demasiado tiempo o que de hecho únicamente vas a utilizar para llegar a un destino final, ¿no? Dices tú, bueno, dame ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son estos lugares liminales? Algunos de ellos serían, por ejemplo, aeropuertos, estaciones de tren, el metro mismo creo que es uno de los espacios liminales aquí en México, hecho, que sería excelente. Ese es un gran punto. Fíjate que de hecho yo, a diferencia tuya, sí siento miedo un poco más grande por los backrooms. Y te voy a platicar por qué. Precisamente porque es la amplitud en lugares cerrados. ¿A qué me refiero? Quienes han estado en el metro, por ejemplo, a altas horas de la noche, sabemos que precisamente va casi vacío alrededor de casi la medianoche. Dices, oye, está enorme, ya es medianoche, ya prácticamente no hay nadie. Incluso se escuchan los ecos de tus pasos. Y ves estas luces fluorescentes blancas en un espacio en silencio completo. Es amplio. Tú puedes caminar por todo el lugar, pero la amplitud de un lugar cerrado causa una sensación claustrofobia. Pero es un lugar muy amplio. Cada vez que tú das un paso, cualquier sombra parece tener vida propia, visuales, auditivas, o pensamientos, le llamaría pensamientos intrusivos de alguna manera, a que te puede salir algún rufián, a que puede salir de alguna cosa rara, ¿no? ¿Sabes qué otro pensamiento viene a mi mente? ¿Cómo qué? El hecho de que te subas a un vagón del metro, empiece a andar y que la estación no termine, o sea que cruce uno de estos lugares oscuros con lucecitas, ¿te acuerdas? Y de hecho... Y que no termines de llegar a la estación. Y hay muchas historias de esas, ¿no? Pero yo te voy a platicar de una historia real precisamente hablando de esto y que se refiere un poco, no necesariamente a los backrooms, pero sí a los miedos con respecto a esto. Y bueno, otro de los ejemplos, antes de que nos leas justamente esta historia que nos traes, serían también incluso gasolineras en la carretera. También sería uno de los lugares liminales. En psicología, por ejemplo, quienes hacen videojuegos utilizan este tipo de lugares, llegan a tener este efecto. Precisamente tenemos gasolineras, tenemos estos lugares como los metros, tenemos estos lugares como los centros comerciales incluso, y también, que toman en una desolación total y que causan un efecto psicológico en quien los ve, ¿no? Así es, totalmente. Podemos pensar también, por ejemplo, en la arquitectura de los pasillos de hotel, que también me da mucho miedo, ¿no? Vestíbulos de cine vacíos, que a nosotros nos toca el cine vacío muchas veces, ¿verdad? Sí. Descansamos nuestro fin de semana, es entre semana, vamos al cine y está vacío. Sí, es increíble. La que personalmente más desconfianza me daría serían estas salas de espera de hospitales. Claro. Son sórdidas a más no poder, aterradoras, que a mí más miedo me darían. Pero bueno, cuéntanos. Antes de eso, fíjate que uno de los detalles, pues que vas caminando básicamente y te extravías. De repente caes, hay muchos videos en internet que ustedes van a encontrar, ¿no? Que de repente caes, es como ese cuento de Alicia a través del espejo. Así es. Y vas a caer en un lugar de estos misteriosos, incluso lo recuerdo el último, de un centro comercial que sí me sacó mucho de onda. Y sí me da miedo, todas las cosas interdimensionales me causan mucho miedo, pero yo les voy a leer algo, es más real que nada. A ver. En los registros del transporte de la Ciudad de México, se cuenta con reportes de más de 130 personas que ingresaron a las instalaciones y quedaron registradas por los sistemas de monitoreo, y de las cuales nunca se documentó una salida. Un expediente muy conocido es el de Francisco Albavera Trejo, un joven de 22 años que en 2012 ingresó a una terminal de transbordo y cuya pista se perdió por completo. Asimismo, en 2018, el empresario Alberto de la Fuente sufrió una privación ilegal de la libertad que lo mantuvo aislado del mundo por 290 días dentro de un reducido habitáculo de apenas 2 metros cuadrados. El aislamiento absoluto y la pérdida de contacto con la realidad
no pertenecen solo a la ficción. En este caso, por ejemplo, pues obviamente lo más sórdido de principio fue esta privación de la libertad, pero antes de esto, estas 130 personas de las que se habla, no fue de un solo golpe, son personas que fueron captadas por todas las cámaras de seguridad que había en el sistema de transporte colectivo metro, y que se les veía cómo entraban a ciertas estaciones, incluso cómo abordaban, o incluso en las áreas de transbordo se veía cómo iban caminando, pero las cámaras siguientes no aparecieron más. Nunca se supo qué pasó con estas personas. Muchos de esos casos siguen abiertos. Claro. De hecho, son casos muy particulares. Esta información que yo les traje, se las traje del periódico El Universal y de otras fuentes que han investigado estos casos. Y que es sorprendente, ¿no? Como muchos decían, de hecho, una de las leyendas que se corría en internet era precisamente que eran personas que se habían perdido en los backrooms. Yo no sabía que eran los backrooms en ese entonces, les soy sincero. Yo lo leí en estos foros porque yo siempre he sido muy asiduo a ver foros y demás. Sí, y Reddit. Sí, Reddit ya fue como que más para acá, pero antes en los primeros foros de otro tipo de detalles, y leía yo este tipo de cosas y me daba mucho miedo, ¿no? Saber que puedes entrar al metro y desaparecer, obviamente desde el punto de vista más humano, más realista, vamos a ponerlo así, pues es posible que hayan sido víctimas de algún crimen, es lo más probable, pero otro punto, el que es inexplicable, es que quizás haya sucedido algo con esas personas. También me recuerda mucho estas leyendas en las cuales se dice que en algunas estaciones del metro hay caminos hacia otros lugares, ¿no? Que de hecho hay construcciones internas que van hacia ciertas partes del gobierno y demás. Incluso recuerdo haber yo leído una historia, fíjense, yo les voy a platicar una historia que yo leí en Reddit precisamente hace tiempo, de una persona que dice que se quedó dormida, como muchos nos hemos quedado dormidos quizás en algún convoy del metro, pero él padecía como narcolepsia. Cayó dormido, o sea, se quedó dormido, se cayó, nadie lo levantó, se quedó entre sillas de pasajeros y un individual y no se le veía. Lo que él comenta es que cuando él despertó sintió que el convoy se dirigía hacia una dirección rara y él vio una zona que era como hospitalaria. Ah, caray. Y de ahí el convoy dio una vuelta y se quedó ahí como 2 horas y después lo sacaron hacia el área donde ponen a todos los vagones del metro y tiempo después ya regresó otra vez a la estación principal. Entonces dice que pues había escuchado gente caminando, no se quiso levantar y ya, ¿no? Entonces digo, esta persona nos da a entender sabe a dónde lo llevaría. que quién sabe dónde lo llevaron, ¿no? Ay, bueno, no. Entonces esto me pone a pensar en estas personas que desaparecieron, ¿no? Y el otro lado pues está precisamente que hayan pisado algo y hayan desaparecido, ¿no? Totalmente. Lo curioso de todo esto es que durante las investigaciones se han investigado las cámaras al 100% y nunca se supo qué sucedió con estas personas. Y el otro caso que yo traje precisamente es porque esta persona, según los psicólogos, tuvo fobia a los espacios liminales que le vinieron a raíz de estar encerrado. Él menciona que le habían puesto como una especie de espejos y hacía que se viera infinito el lugar, pero en realidad no había nada de eso, simplemente era este espacio reducido donde estuvo encerrado todo este tiempo. Le causaban cierta fobia, ¿no? Entonces esto nos da un poco de noción de la sensación que puede tener uno y cómo es que hay cosas que son reales que pueden superar a estas historias. Creo que da bastante miedo esto. Sin embargo, fíjate que yo les quería comentar otro punto de vista de esta misma creepypasta de los backrooms, que creo que la película lo toca de una manera bastante inteligente, bastante agradable. A mí me gustó mucho la película de los backrooms. Y que creo que va más allá de simplemente esto, ¿no? Quedarte atrapado en un espacio de estos que se hace infinito y del cual prácticamente es imposible salir de él, porque utilizaron esta idea para metaforizar cómo nuestros traumas, nuestras vivencias y especialmente la mayoría de estas surgidas en la niñez nos mantienen una y otra vez atrapados en estos espacios liminales y las habitaciones traseras, pero de nuestra propia mente, ¿no? Esto es algo que me gusta mucho que surgió en la película, porque metaforiza algo que al menos yo he vivido totalmente, ¿no? Me acuerdo que cuando fuimos a ver la película en ciertos momentos te decía, soy yo, ¿no? Caray, soy yo. Esto me gusta mucho también, que lo hayan trasladado a una metáfora de algo que mucha gente vivimos, algo emocional. Muchas personas vivimos, de trastornos mentales que surgen de esta manera. Claro. Entonces, eso me gusta mucho. Para la película funciona muy bien, pero si te soy sincero, para la creepypasta, ¿no? Sí, para mí, para la no creepypasta tanto, le pues. quita todo el poder y siento que sí pierde todo ese canto oscuro que tiene. Y esa fue una de las críticas que tuvo efectivamente esta película, que ¿no? es el detalle, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a continuar, ¿qué te parece? Ok. Hola, el día de hoy estoy muy contento porque estamos recibiendo un paquete de nuestros amigos de Onírico Joyería Artesanal.
Violeta y Sheratán son artesanos mexicanos que radican en la ciudad de Mérida, Yucatán, y hacen joyería 100% hecha a mano, como esta pulsera con técnica de macramé que en el centro tiene una ágata amatista. Está preciosa y a mi amiga le encantó. También tienen estas pulseras de cuarzo electrificado, que fue un pedido especial de mi amiga y me encantó también. Otro de los pedidos fue este dije engarzado de una labradorita con su cordón. Quedó hermoso, igual que estos aretes. Y este es un pedido especial que yo le realicé de una labradorita engarzada con un material llamado tumbaga, que es una aleación de oro y bronce. La verdad quedó precioso y la labradorita brillaba muy bonito en el sol. Mis amigos de Onírico les tienen a ustedes, mis seguidores, un gran regalo del 10% de descuento en su primera compra utilizando el código de descuento Vladimir10. Y lo único que tienes que hacer es seguir a Onírico en sus redes sociales y por supuesto seguirme a mí también. Ellos cuentan con envío a cualquier parte de la República Mexicana. No olvides compartir, seguirme para vernos en un siguiente video. Lolita de Doll no tiene un origen oficial documentado ni un autor acreditado, pero se dice que surgiría a principios de la década de 2010, en algunos foros anónimos y de red profunda, y plataformas de choque estadounidenses. En algún país de Europa del Este, un supuesto médico clandestino narra con frialdad y tono clínico los monstruosos y sólidos procedimientos llevados a cabo en las personas indefensas, con el fin de ser ofrecidas en sitios de la red profunda o mercados de tipo oscuro. Cirugías, remociones físicas extremas, privación de los sentidos de la vista, el habla y el oído serían descritos en estos relatos, con el fin de retratar la creación de un ser despojado por completo de su voluntad para el control de quien decida adquirirlo. Pues volvemos a una de estas creepypastas. No, y este es uno de los más fuertes, ¿eh? Sí, ya estamos en los últimos niveles, ¿no? Así es. De las que trajimos el día de hoy. Es como nuestros backrooms. Sí, no, ya es más bien el nivel más bajo del iceberg, ¿no? Por así decirlo. Sí, lo que sucede es que, de hecho, por ejemplo, no lo podemos meter un poco más, con más detalles, por todo lo sólido que hay en esta historia. De hecho, me imagino que vas a dejar algo aquí en caja de descripción, sí, para que la gente misma vaya a leerlo, ¿no? Pero sí podemos decir que yo creo que la mayoría hemos escuchado esta historia, los que hemos escuchado esta historia, sabemos que es muy sórdida, que es muy explícita y que suele ser triste, deprimente, es horroroso, horrible. ¿no? Horroroso, sí. Es francamente horrible. Fíjate que yo recuerdo haber escuchado esta creepypasta hace ya bastantes años, yo creo que unos 8 o 9, si no es que hasta 10 años atrás, narrada justamente en primera persona por este supuesto médico de estos países de Europa del Este. Y fíjate que me llamó mucho la atención desde un inicio justamente por este detalle, ¿no? Este médico de este punto específico de Europa del Este me recordó de inmediato películas como Hostal, de la cual soy muy fan. Me encanta la película de Hostal, la 1, la 2 no me gustó tanto. Y creo que hasta hay 3, pero la 3 ya no la vi. Sin embargo, es buena, ¿eh? ¿Manda? Dicen que ya no es buena. Sí, no, a mí me gusta mucho la 1. La 1 soy súper fan, ¿no? Sin embargo, fíjate que conforme avanzaba este relato y lo iba yo escuchando, también me recordaría a la película del Cien Pies Humano. Ah, claro. Creo que conforme más avanzaba la historia, el relato, llegó un momento, y miren que esto es difícil que a mí me pase, ¿eh? Pero sí llegó un momento en el que me sentía más inquieta y casi con ganas de dejar de escucharlo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, creo que pudo más la curiosidad de querer saber cómo terminaba esta historia. ¿Va a llegar a salvar a alguien? Este médico ya no está haciendo esto, lo cual era muy poco probable porque el médico lo decía en tiempo presente, de hecho, creo, ¿no? Así es. Entonces, la verdad, fue la única vez que escuché esa creepypasta. Sin embargo, nunca la pude olvidar. Nunca son de esas la pude olvidar. Son de esas historias que se te quedan bien guardadas. Así es. Creo que sería lo más perturbador que yo escucharía en cuanto a creepypastas. No sé, ustedes comenten si conocen alguna otra creepypasta que les haya generado un impacto similar a lo que es esta, porque yo la verdad no conozco ninguna. Sí. De hecho, si no la han leído, léanla, después dejan aquí en caja de comentarios su opinión. Les recomiendo más que de hecho sí la lean. Se las voy a dejar para que si la quieren escuchar, pero es mejor leerla. En este caso creo que sí es mejor leerla que escucharla. Fíjate que yo esta historia la conocí curiosamente, pero por alguien que escribió como la persona a la que le hicieron esta cirugía.
decía antes de que le quitaran completamente incluso las cuerdas vocales. Sí, todo. ¿no? Y el sentido del oído así también es, todo, les quitan todo. Básicamente horrible. son muñecas como tal, ¿no? Pero bueno. ¿También sabes a qué me recuerda? A One de Metallica. Ah, claro, va perfectamente Sí, con esa historia. Y aún así es un poco más sórdido esto. Sí, ¿no? totalmente. Te digo, yo conocí esa historia por lo que la persona narra en sí mismo y ya de ahí yo me aventé la creepypasta como tal y no manches, ¿eh? O sea, sí. Fíjense que sí da mucho Está miedo, horrible. sí da mucho miedo. Este tipo de cosas uno puede imaginarse mil cosas en este plano porque pues pasan muchas cosas en la realidad que definitivamente superan la ficción. Uno no quiere sí, pensar es que esas cosas este existan, mercado, ¿no? de tipo obscuro, por así decirlo, en el que efectivamente se llevan a cabo estas transacciones, pues con humanidades, ¿no? Entonces es algo que otra vez volvemos a lo mismo, una de estas creepypastas que de hecho se toca completamente con casos de la vida real. Claro. Y que es completamente horrible. Sí. Creo que es una de las creepypastas que está mejor elaborada y que da muchísimo miedo. No necesitas tener seres sobrenaturales. No. A veces el ser humano es 1000 veces peor. Así ¿no? es, totalmente. Pero pues nos traes un caso de hecho de la vida real. Sí, ¿no? y hay muchos, ya, obviamente esto viene con mucha censura. Te va a salir tu pelito de Silvia Pinal. Sí. Acompáñeme a ver este caso. A ver. Entonces, ¿cómo es? Acompáñenme a ver esta triste historia. Esta triste historia. Sí, no, está horrible. Está horrible. Bueno, les leo un poco, imagino. ¿no? A ver. El trasfondo real del mito de Internet nos lleva a 1948 con el expediente de Sally Horner, una pequeña de solo 11 años que tras un incidente menor en una tienda en Nueva Jersey fue engañada por un sujeto que fingió ser un agente de la ley y bajo esta falsa identidad el captor la obligó a cruzar varios estados del país, manteniéndola en un aislamiento total y bajo régimen de explotación absoluta durante casi 2 largos años. Sally fue forzada a vivir bajo identidades falsas en distintos alojamientos hasta una sola llamada de auxilio civil que permitió su rescate en 1950. Esta dolorosa historia de vulneración y pérdida de inocencia impactó tanto a la opinión pública de la época que se convirtió en la base real e inspiración directa del escritor Vladimir Nabokov, quien diera forma a una de las obras más célebres y complejas y polémicas de la historia universal. No podemos decir el nombre de esta obra. Pequeña Dolores. Así es, porque lamentablemente pues, nos shadowbanean. Esa simple palabra ya viene escrita. Pero este caso fue muy perturbador porque, pues, evidentemente, esta niña fungió como mismo que vemos en el creepypasta, ¿no? Realmente lo que se lee en el creepypasta es terrible, es horrible. De hecho, evidentemente es una cosa tremenda. Y pues este caso, ¿no? Nos arroja uno de tantos miles de casos que seguramente pasaron de alguna manera en la vida real. Y bueno, es muy triste, es muy horrible, pero créanme, cuando lean este creepypasta tal cual, van a tener pesadillas. Eso es seguro de que lo van a tener. Sí, totalmente. Pero bueno, ya vamos casi en la recta final. Vamos a continuar, ¿qué te parece? Con otra creepypasta. Me parece que esta es la última. Así que disfrútenla. De hecho, sería por la cual se hizo este programa. Así es, esta fue la razón por la que hicimos este programa. A la prima Belinda, a Victoria, pues aquí viene la petición que nos habían hecho. Así es. El nombre del título ha sido cambiado por seguridad de YouTube. El recinto de las parafilias. A diferencia de lo que se cree, no nació como una creepypasta. Es una novela literaria de horror y eroguro, escrita por Andrea Ramos, autora mexicana, mejor conocida en redes sociales como Fairuza, escritora. Esta obra se haría sin embargo famosa en páginas de creepypastas y distintos blogs, así como plataformas de lectura como Wattpad y foros de misterio. Cabe aclarar que todo esto sin autorización de la autora. La obra fue escrita originalmente entre 2012 y 2014 y se publicó de manera seriada durante esa misma época en el blog personal y la página de Facebook de Andrea Ramos. En ella se plantea la existencia de un lugar clandestino en donde cualquier obsesión oculta que desees se puede llevar a cabo, cualquiera, sin límite moral alguno. ¿Interactuar con personas bajo dinámicas transgresoras o prohibidas por la ley? Por supuesto. ¿Abusos extremos que rompen cualquier barrera legal y ética? Claro que sí. Eso sí, recuerda que todo tiene un precio. Si estás dispuesto a pagarlo, Liz te recibirá con mucho gusto. Y mientras esperas, podrías consumir alimentos de corte antropofágico, o si lo deseas, podrías unirte a uno de los encuentros multitudinarios en este lugar. Todo viene incluido en el costo de admisión, como te comentará Liz guiñándote uno de sus coquetos ojos.
Pues bueno, he aquí ahora sí esta creepypasta que no es creepypasta, que nos pidió la prima Belinda. Así es. Decidimos traer muchas otras creepypastas más para acompañar y que no se quedara solita este recinto de estos actos. Y que bueno, fíjate que definitivamente este es uno de los que yo nunca había leído, nunca me lo había encontrado. Creo que por ahí el nombre, de repente por ahí lo había leído. Luego o se algo, vuelven populares en algunos foros, ¿no? Sí, pero no, nunca había conocido como tal la obra. Y fue hasta que la prima Belinda lo mencionó que yo me puse a leer estos 10 capítulos de esta autora mexicana, que por cierto lo pueden leer íntegro en su página de Facebook. Les voy a dejar también el link en caja de descripción. Y francamente no me encantó, no sé tú qué opinarás. En mi caso me pareció escrita de una manera un tanto amateur, la verdad. Muy simple, ¿no? Muy más y que buscaba simple. escandalizar muchísimo. Exacto, exactamente, ¿no? Como que siento que el estilo de escritura me pareció un tanto simple, un tanto... De hecho, mira, yo también concuerdo contigo. No es malo, porque sí voy a ser muy honesto, yo no lo creo tan amateur. Creo que sí tiene su encanto. Okay. Tiene detalles que sí me gustaron. El detalle de esta escritura es que siento que trata de escandalizar tanto que de repente se pierde un poco lo oscuro. Muchas veces, leyendo Stephen King y demás, hay muchas cosas que es mejor que te las dejen a tu imaginación. Así es. Y que no traten de ser tan explícitos, ¿no? Sí. Porque de esa manera te permite imaginar más, y a veces la oscuridad propia es peor que la de un escritor. Definitivamente. Así es, creo que muchas de las situaciones que nos narran en estos capítulos me parecieron un poco demasiado evidentes también en su manera de emular o de tratar de rendir cierto homenaje a varias escenas específicas o tramas de películas, incluso, no sé si te pasó, este tipo de películas que nos gustan mucho de horror extremo, ¿no? Sin embargo, creo que para la fecha en la que fue escrita, es decir, alrededor del 2012 a 2014, hace ya más de 10 años, de hecho, posiblemente pues estaba bien, ¿no? Bien a secas, a mi gusto, al menos, ¿no? Ya nos estarán ustedes dejando en comentarios qué opinan de esta creepypasta, si les gusta el estilo de escritura, etcétera. Pero bueno, creo que como bien dices, evidentemente lo primero que busca esta obra es el impacto visual y psicológico, que el lector se escandalice de una manera superlativa, ¿no? Y que estas imágenes se queden finalmente en su cabeza, ¿no? No voy a negar que evidentemente son descripciones fuertes, o sea, ojo, aguas ahí. Algunas incluso sí las encuentro un poco over the top, ¿no? Muy exageradas, pero sí son temáticas bastante fuertes. Tengan cuidado si la van a leer. Eso sí, al igual que el relato anterior, se toca de una manera horriblemente factible con la realidad, ¿no? Si bien evidentemente tiene una parte fantasiosa, una parte sobrenatural, bastante agradable. De hecho, la parte sobrenatural a mí me gusta mucho dentro de esta historia. Sí, también está el hecho evidente de cómo existe un mercado clandestino que lucra con estas humanidades. Y bueno, hace poco, ya viendo ahora sí de cara la realidad, ya saliéndonos de la creepypasta para irnos a la realidad, esta misma semana en la que comenzamos a preparar este video, surgió una alarmante noticia internacional acerca de una famosa página de venta de ropa y objetos de segunda mano llamada Vinted. Y bueno, les voy a platicar un poco de esto para ver ustedes qué piensan. Esto sucedió aproximadamente el 26 de junio de 2026, o al menos esta es la fecha que tiene la nota de periódico que les voy a leer. Resulta que comenzaron a salir varios anuncios bastante sospechosos en esta plataforma de Vinted, y les voy a leer algunos de estos anuncios con sus descripciones y esos precios extravagantes, y ¿no? sospechosos, ¿no? Altamente sospechosos, para que ustedes mismos juzguen y nos escriban qué piensan de esto. Ahí les va. Tenemos, por ejemplo, un perrito de peluche color café con la siguiente descripción: 9 años, 1,34 m, femenino, blanco, estado íntegro, 31,500 euros. O sea, un peluche de un perrito café cuesta eso, y tiene esa descripción, ¿no?
Hay otro que es un muñeco de Spider-Man con esta descripción. 12 años, 1,52 metros. Totalmente nuevo. O sea, ojo con eso, ¿no? Da terror. A mí me dio náuseas leer esto, ¿no? Sí. 31,500 euros. Incluye protección al comprador, ¿no? Y igual esto me pareció tan horrible, ¿no? Cuando compramos, no sé, hace poco que te compré unos auriculares claro. En Mercado Libre y te incluye, te dice por 15 pesos más, por Protección 20, al comprador. Ajá. Es horrible Está como espantoso, sí. verdaderamente. Sí, no, y no es la primera vez que se ve algo así en plataformas de este estilo. Sí. Se ha visto incluso en plataformas de venta de artesanías, déjame platicarte. Es que en todo todo se ha visto eso. Sí. Sí. Incluso llegamos a ver algunos otros tan alarmantes como la siguiente que les voy a leer. Tenemos un osito de peluche con un suétercito blanco con esta descripción. Etapa inicial de vida, 44 centímetros, muy bien, 10,000 euros o 10,075 euros que incluye la protección al comprador. O sea, imagínense esto de etapa inicial de vida. Está Uy, horrible. o sea, Sí, se sí, te sí. retuerce de verdad, no sé si el corazón, si la panza, si se te hace, todo. si te dan ganas de vomitar, de verdad no sé, pero está verdaderamente espantoso. Sí, claro, esto, completamente, ¿no? completamente. Entonces fue aquí donde evidentemente la gente lo leyó y dijo, esto no es normal, no está bien. Uh-huh. Hubo muchas denuncias y fue aquí donde las autoridades de seguridad en Francia presentaron varias denuncias ante Pharos. Así se llama la plataforma oficial para reportar contenidos ilícitos de Internet, Pharos. Evidentemente, estos espantosos anuncios pues utilizaban un sistema de comunicación en clave, entre comillas, yo diría muy descarado, ¿no? Yo diría que ni tan en clave, porque Ajá. es sumamente evidente. Camuflaban la captación ilegal y el comercio de personas en etapas tempranas de desarrollo, ¿no? Así es. Esto es la realidad. Solamente tenemos a este personaje metafísico de Liz que tiene este negocio de esta casona que una chica llamada Andrea Ramos pues imaginó y la plasmó en hoja y papel o en ordenador, ¿no? Escribiendo la computadora, sino que en este caso todo esto es real, ¿no? Está sucediendo hoy en día y mientras nosotros platicamos sobre estos temas, mientras ustedes desayunan viéndonos o están limpiando su casa, etcétera, todas estas cosas están pasando y yo creo que no van a dejar de pasar. Sí, no, ha sido una Desafortunadamente. cuestión muy complicada. Me turba mucho este tipo de cosas porque pues es increíble, ¿no? Uno trata de mantenerse alejado, pero créanme que si ustedes leen el cuento y lo comparan con estos casos reales, híjoles. Sí, No, es cuando te aterras, Sí, ¿no? sí, completamente. Y fíjense que yo también les traigo algo, Uh-huh. que el caso de Violeta es más actual, el mío es un poco Sí. más viejo. Ok, Y retomó fuerza después de lo que pasó con Jefferino Epistenio. ok, cuéntanos, Ok. cuéntanos. Les voy a platicar de un caso que muchos seguramente escucharon en redes. Ok. En 2009, la modelo Gabriela Rico Jiménez causó conmoción al ser captada fuera de un hotel de Monterrey, Nuevo León, lanzando fuertes acusaciones en contra de algunas figuras públicas y empresariales, señalando la existencia de prácticas transgresoras y corporales extremas dentro de círculos de élite. Fue puesta a disposición de las autoridades locales y su rastro público se desvaneció. Años más tarde, en 2024, las fuerzas de orden de Málaga, España, desmantelaron una red clandestina liberando a 42 mujeres que eran retenidas bajo un control absoluto las 24 horas. Recientemente, la creadora de contenido brasileña, Kat Torres, recibió una condena de 8 años tras comprobarse su participación en dinámicas de captación ilegal de personas. Para quienes no recuerden este caso, les voy a refrescar un poco la memoria. Uh-huh. Fue un caso en el cual una chica que es modelo estaba gritando afuera de un hotel distintos tipos de cosas que ella había visto que se llevaban en prácticas por personas precisamente de la élite, como nos dice la nota. Mucha gente la había tomado como una persona con tal vez algún trastorno psiquiátrico o que estaba bajo alguna, así es, que estaba bajo la influencia, ¿no? Sí. Aquí el detalle es que pues esta mujer desapareció. Para quienes hicieron la investigación se dieron cuenta que la chica se dedicaba al modelaje y que ella venía de haber estado tras una invitación por personas de alto poderío y que tenían que ver con casos del famoso Jefferino Epistenio y su isla. Lamentablemente, pues este caso sonó mucho porque ella mencionó que había prácticas que se llevaban a cabo ahí que me suenan muy parecidas
al caso que nos trajo aquí con esta creepypasta. Obviamente aquí lo que te dicen es, si tienes el dinero para pagar y deseas alguna fantasía por oscura que sea, Sí. mientras tengas con qué pagar o mientras tengas poder, lo vas a conseguir. Así es. Fue muy triste este caso. Retomó porque el nombre de esta mujer aparecía en los expedientes de Jefferino Epistenio. Ok. Sí, ya saben por qué le tenemos que decir así, porque aquí Sí. nos banean. Gracias, Juanito C. Así es, ella aparecía en estos expedientes, en estos documentos. La mención de ella está clara como una invitada más, ¿no? Ujú. Evidentemente aquí el detalle fue la desaparición, porque incluso hubo periodistas que trataron de buscar, de seguir la nota, pero nunca más volvieron a encontrar a esta persona. Fue una desaparición desvaneció. completa. Así es. Tanto ella como su madre, pues nunca más se les encontró, y a la fecha no se sabe nada de ella. Se corrió el rumor de que en realidad la persona había sido ingresada en una institución clínica porque sí padecía de sus facultades mentales y la familia no quería dar declaraciones. Ok. Fue muy plausible. El detalle fue cuando cambió todo esto, cuando ella apareció en estos archivos, ¿no? Y bueno, pues este lugar de las parafilias fue muy real de alguna manera, Así según es. lo que nos decía esta mujer, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? Esta gente que consigue personas que se encuentran en etapas tempranas del desarrollo justamente para satisfacer esta demanda de estas personas enfermas. En el caso, por ejemplo, también de hostal, que se consiguen de Sí, ciertas sí. nacionalidades para Sí, estos colores, edades, psicópatas todo. puedan cumplir esta idea que tienen rondando en su cabeza. Todos estos detalles que creo que Andrea Ramos quería también mucho, pues a lo mejor rendirle homenaje a películas justo como Hostal, con su toque, les digo, también sobrenatural, ¿no? Porque incluso en este caso puedes mantener alguna relación de tipo íntimo con personas que ya no estén en este plano. Por ejemplo, no sé, ¿cómo le diremos? Teodoro Bondinaldo. De hecho sale Teodoro Bondinaldo en este cuento, ¿no? En uno de los cuentos. Así es. Entonces, tiene ese elemento sobrenatural y que la verdad es muy, muy disfrutable, pero que, pues sí, ya cuando lo trasladamos a la realidad, justamente esta gente se dedica a conseguir, pues, esto que la gente le demanda, ¿no? Así En es, este caso, así personas en desarrollo temprano, ¿no? Por ejemplo. Así es, sí, son situaciones muy complicadas que vemos en este cuento, en esta Sí. historia. Para ti puede ser un poco matar precisamente porque pues tú has consumido lectura un poco más fuerte o lectura quizás un poco más elaborada, quizás por ejemplo con escritores como Mario Cruz, ¿no? Que sabemos que su escritura es un poco más cruda y O sórdida. Iram Surk también. O Iram Surk, que Sí. es todavía peor, ¿no? Peor, sí. Incluso las versiones oscuras que tiene Stephen King. Sí. Pero digo, como tal creo que no está nada mal, está bastante interesante, creo que funciona muy bien, a mí me gustó. Ujú. Me falta leer algunas historias, voy a ser muy honesto, no pude leer todas, Ujú. leí algunas nada más y me gustó. Y pues ya por último, hablando justamente de estos detalles, les trajimos como bonus extra este caso que de hecho yo pensé que era una creepypasta. A ver. Vamos a ello. Justamente para que vean que la realidad no le pide nada a los relatos de internet ni a las creepypastas, traemos el caso de una red sumamente obscura de distribución de material explícito e ilícito no consensuado que operaba a nivel internacional, liderada por un infame criminal de origen australiano, del cual no podemos mencionar su nombre. No podemos mencionar su nombre No. porque de hecho es tan fuerte este caso que está entre las palabras clave aquí en YouTube, entonces ni siquiera se puede nombrar este personaje, ¿no? Pero pues ustedes pueden investigar por su parte acerca de este criminal australiano, ya con eso ustedes tienen parte del contexto principal, más Sí. lo que les diga Violetita. Así es, y que operaba en Filipinas. Sería justamente capturado, evidentemente, en el continente asiático hace ya algunos años. Creo que este sería posiblemente el caso real más emblemático salido de la red profunda, donde este atroz ser se dedicaba a comercializar material audiovisual de corte destructivo y prohibido, cobrando tarifas que iban desde los 100 hasta los $10,000 por archivo. Evidentemente este sujeto no actuaba solo, contaba con cómplices locales que vale la pena mencionar. Dos de ellos eran mujeres y que se encargaban Así es. de captar a las víctimas directamente de los sectores con mayor vulnerabilidad económica. Como siempre.
como siempre sucede, mediante falsas promesas de educación o sustento. Esto creo que se ha visto mucho a lo largo de las décadas, ya desde los 80s y 90s, justamente en países, por ejemplo, como en Europa del Este, que debido a que han tenido muchísimas guerras a lo largo de las décadas, pues muchas mujeres quedaban viudas, quedaban sin padres en sus condados, en sus lugares de residencia y de nacimiento, por lo cual muchas personas se dedicaban a decirles que les iban a dar trabajo en otros lugares, en Estados Unidos, etcétera, de niñeras. Sí, la mayoría de veces de niñeras. Ajá, de niñeras, limpiando, de limpieza de casas. Como etcétera. referencia suave pueden ver la película de Taken, por ejemplo, Sí, con Liam Neeson, que es muy buena y muy entretenida. Nos habla de esta temática, aunque no es tan fuerte, ¿no? Yo sí tengo otra que es mucho más fuerte y que de hecho quiero traer un programa especial de las películas más fuertes que he visto y ahí la... Uy, de ahí sí nos vamos a echar un Ahí la round, metería, sí. Se las recomiendo. Estaba aquí en YouTube hace unos años, no sé si sigue aquí o ya la habrán bajado, pero es de Lucas Moodysson y se llama Lilja Forever. Esa película a mí me hace llorar, o sea, está muy fuerte, tiene detalles muy entrañables, es fuerte la película, eso sí se los digo, pero justo retrata esto, ¿no? A una niña de estos países que mediante engaños pues la llevan justamente a ingresar a estos sistemas de tránsito, por así decirlo. Pero bueno, justamente en este caso de la vida real, las autoridades locales lograrían la detención de este malnacido infeliz tras un cateo e investigación profunda, descubriendo la evidencia de los terribles abusos que sufrieron varias jóvenes en este lugar, logrando rescatar a menores que se encontraban privadas de su libertad bajo condiciones infrahumanas. Sus cómplices evitarían la justicia huyendo a otros continentes. Sin embargo, el líder de este grupo se encuentra tras las rejas, cumpliendo varias condenas consecutivas que suman más de un siglo de prisión efectiva, gracias a las duras leyes internacionales contra la explotación. Incluso se ha pedido que sea, la pena máxima, ¿no? Ajá. Allá en Filipinas desde 2005 está abolido esto. Entonces, pues bueno, la última condena que se le dio fue en 2022 y fueron 125 años de... Sí, no, es terrible, creo que es uno de los casos más terribles. De hecho, antes de que hubiese esta censura en YouTube, se hablaba mucho de este caso, ¿no? Yo lo conocí por Dross, pero déjame comentarte que de hecho yo pensaba que era como una creepypasta. Sí, porque eso suena, es tan irreal, es tan irreal y tan sólido que dices, no puede ser real esto, ¿no? Sí, alguien se lo inventó, escribió una historia y ya, ¿no? Sí. No sé ustedes, yo creo que si ustedes también en su época, cuando esto estaba sucediendo, lo llegaron a escuchar, les digo, sobre todo con Dross. Creo que Dross fue uno de los creadores que más foco le dio a este caso. Seguramente ustedes también pensaban que era una creepypasta. Sí, de hecho yo no lo escuché con Dross. Antes de escucharlo con Dross, yo lo había escuchado con otro personaje que se dedicaba como a hablar de temas de investigación y demás. Ya ves que me gusta mucho lo policíaco. Sí. Y incluso él mismo decía que le costó mucho trabajo traer este caso, pero lo traía como una referencia a ciertas acciones que había notado en la internet. Y hablaba obviamente de estos lugares que son la red oscura, la red profunda y demás, todo este tipo de lugares. Cuando habló de este caso, híjoles, que yo me quedé sacado de onda. Uno no lo puede creer, sí, no, es aberrante. Creo que es una de las cosas más aberrantes que yo he escuchado en internet realmente. Te causa una sensación, híjoles, te deja con todos los sabores desagradables del mundo. Sí. No ponían en el video, pero ponían parte de los audios. Es horrible, es grotesco, creo que Dross no los... No, de hecho yo no los escuché nunca. Hubo una época que al igual en la televisión, en la internet, sobre todo en YouTube, no había una censura como tal, era prácticamente nula y se permitían este tipo de cosas, ¿no? Digo, qué bueno por la memoria de esta personita. Pero ya se pasó 3 pueblos de YouTube, ¿no? Ya también ahorita la censura está no puedes decir nada. No puedes decir nada. O sea, está bien que censure, pero no tanto. Nosotros tuvimos que filtrar, les voy a platicar algo, tuvimos que filtrar este guión 2 veces para poder hablar y para poder mencionar, e incluso con estos 2 filtros
tenemos el miedo de que nos vayan a shadowbanear, de que nada más nuestros suscriptores puedan ver este video. Por eso les pedimos que compartan el video de ser posible, que inviten a más personas a que se unan a la comunidad. Que dejen like. Sí, porque tiene que ser parte de esa comunidad quimérica, porque realmente este tipo de videos son complicados de hacer, muy complicados de hacer. De hecho, desde guionizarlos, o sea, es investigar mucho, leer todos los, en este caso todas las creepypastas, ¿no? Platicar, también investigar ahí algunos sucesos de la vida real que se asemejen para traerles más carnitas, ¿saben? Más chilito. Y hay muchos más, pero nos falta que ustedes participen más. Así es. Les prometemos una parte 2 o una parte 3, siempre y cuando ustedes participen, ¿no? Así es, y recuerden también aquel capítulo de las leyendas urbanas, ¿no? Sí. Ese también, dejen su like. Hagan la comparación con las creepypastas y díganos qué les parece más truculento, si las creepypastas o las leyendas urbanas. Así es. Pero bueno, pues por mi parte es todo. Decirles que definitivamente sumergirte, echarte un clavado a estas aguas negras, a esta cloaca de muchas cosas. Huelen feo. De muchas cosas horrendas que existen en la vida real. Más allá de una creepypasta que te hable de un backroom, es algo que no tenemos seguro si exista o no, que por supuesto da miedo lo desconocido, o una creepypasta del suceso de Calamardo, que es muy famosa. Me encanta. O el suceso de Mickey, ¿no? Sí, que también son muy famosas. O estas de personajes ya muy emblemáticos como Jeff the Killer o de Slenderman. Más allá de esto, estas otras creepypastas que se asemejan mucho con la realidad definitivamente creemos que son las más terroríficas. Las más duras, ¿no? Porque realmente, híjoles, uno dice, oye, ¿quién se inspiró en quién, no? ¿La realidad en la fantasía o la ficción más bien en la realidad? Así es, totalmente. Pero bueno, por mi parte sería todo. No sé si tú tengas algo más que agregar. Pues nada, que sí se avienten estos creepypastas, están buenos para pasar el rato, están buenos para que su mente también cree incluso nuevas creepypastas, quién sabe, quizás alguno de nuestros suscriptores sean el creador de alguna nueva creepypasta, ¿no? ¿Quién sabe? Pues que sí compartan, por favor, este video, que le den like, por favor, que se suscriban, nos hagan crecer y que crezcan con nosotros. Así es, por favor, denle like, dejen su comentario. Y un saludo a Victoria y a Belinda. Otro saludo a Victoria y a Belinda. Un besito, gracias por proponer la mansión de las parafilias, porque dio como resultado todo este, digamos, iceberg sobre estas creepypastas. Las queremos mucho, por supuesto, a Belinda y a Victoria, y a todos ustedes también, a Currito, a Vladimir, no sé si todavía por ahí nos está escuchando, que el día de hoy por ahí dejé su comercial que nos hizo, él radica en Veracruz, entonces ya saben, tienen código de descuento en nuestra artesanía con Vladimir, váyanlo a seguir. Y pues bueno, por mi parte sería todo ahora sí. Nos vemos a la próxima, los amamos. Bye. Bye.